Vamos a continuar con los modelos atómicos, chicos. Vamos a ver el modelo atómico del señor Thomson todavía. Habíamos dicho que el señor Thomson proponía algo así, ¿sí? Él decía que el átomo era un continuo de masa, es decir, que era, híjole, prácticamente sólido y que tenía a los electrones atrapados en su matriz, suspendidos o como quieran decirlo, incrustados, ¿sí? Y datos importantes, pues el átomo para él era esto de aquí, que es como color morado, y los electrones, bueno, eso era el átomo para él y decía que el átomo tenía carga positiva y tenía estas pequeñas cargas negativas incrustadas, ¿sí? Sin embargo, un alumno de Thomson, el señor Ernest Rutherford, encontró, haciendo experimentación con la materia, haciendo experimentos sobre algunas cosas físicas que él hacía, su más famoso experimento es el conocido como el experimento de la lámina de oro, encontró ciertos vacíos en la teoría del modelo atómico de Thomson y decía, pues los resultados que yo obtengo son incompatibles con el modelo atómico propuesto por mi profesor Thomson. Entonces, ¿qué onda, no? Y se vale corregir, o sea, Thomson dio una propuesta, dio una idea, Thomson descubre el electrón, pero su modelo atómico era erróneo. El señor Rutherford viene a demostrarlo, y no por ser sangrón, sino porque la ciencia debe trabajar siempre viendo para adelante, ¿sí? Se tiene que aprender de la ciencia. Entonces, el señor Ernest Rutherford, ¿sí? Él hace una propuesta de un modelo atómico hueco, no un modelo atómico sólido como lo hacía el señor Thomson. De hecho, su modelo atómico es el más famoso de todos. Ustedes si ponen átomos, siempre nos va a aparecer una figura muy similar a estos, ¿sí? Donde tenemos la masa concentrada en lo que nosotros conocemos como núcleo y los electrones girando alrededor del núcleo en lo que conocemos como orbitales, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es que el señor Rutherford llegó a esta conclusión. Entonces, su teoría sobre la estructura interna del átomo fue propuesta en 1911 y trataba de explicar los resultados de su experimento de la lámina de oro, que les digo es el experimento más famoso del señor Rutherford, ¿sí? Él llegó a la conclusión de que la masa del átomo se concentraba en una región pequeña a la que llamamos núcleo, pero no solo la masa, decía que todas las cargas positivas que poseía el átomo se encontraban también en esta pequeña región llamada núcleo, ¿sí? Para eso él utilizó el disparo de un rayo de partículas alfa. Yo sé que ustedes saben que existen varios tipos de radiación, las más famosas son la alfa, la beta y la gamma, gracias a películas como Iron Man, Los Cuatro Fantásticos, Hulk y esas películas de Marvel. Pues nada que ver, chavos. Si ustedes se exponen a ese tipo de radiaciones, pues quizá van a tener quemaduras en la piel, algún daño un poquillo severo. Ya se exponen a mucha radiación, pues a lo mejor no nos la cuentan, chavos. Pero bueno, entonces él utilizaba partículas alfa. ¿Cómo lo hacía? Me brinco esta. Este es su experimento de la lámina de oro. ¿Sí? Él tenía un equipo donde iba, bueno, el equipo utilizaba polonio para disparar un rayo o un haz de partículas alfa. ¿Sí? Y eso era disparado dentro de una cámara. Imagínense este cuartito como una cámara, como una caja de zapatos grandota. Y tenía una hoja de oro, una lámina de oro. ¿Sí? Bastante delgada de oro, algunos cuantos átomos de espesor. Disparó el rayo de partículas alfa. Y el rayo de partículas alfa está formado de protones y neutrones. No se sabía en ese momento, pero sí sabían que los rayos de partícula alfa poseen carga positiva, eléctricamente positiva. Entonces, podíamos tener varios resultados. El primero era que la luz o los rayos alfa no atravesaran la lámina de oro, ¿sí? Porque era sólida. El segundo resultado era que pasaran y que la atravesaran como si nada. Y los rayos de partícula alfa llegaran a tocar el detector o los sensores. Todo esto de aquí es un sensor. Entonces los rayos iban a tocar el sensor justo detrás de la lámina de oro, sin perturbaciones, sin desviarse ni nada, ¿sí? Entonces eso es lo que nos explicaba si el modelo de Thomson fuera correcto. La luz podía, una de dos, o no pasar o pasar en línea recta sin ser perturbada, como si nada, ¿no? Vámonos, mi rey, sin problemas. Sin embargo, cuando el señor Rutherford lleva a cabo su experimento, el detector hace notar que las partículas alfa fueron desviadas en muchas direcciones, a veces con poca perturbación, o sea, detrás de la lámina de oro un poquito desviadas, a veces la perturbación más marcada y a veces prácticamente reflejados, ni siquiera atravesaron la lámina de oro. Llegó, chocó una lámina y fue reflejado en una dirección distinta, pero no atravesó la lámina de oro. Entonces, tener tantos resultados
en un solo disparo de rayos y era como que, ¿a qué se debe? Entonces el señor Rutherford viene y propone lo siguiente. Bueno, vamos a usar este ejemplo. Esto de aquí es la lámina de oro, ¿sí? Esto de aquí, todo esto es la lámina de oro. Las esferas o los círculos azules son láminas de oro y los puntitos rojos son los núcleos de los átomos. El señor Rutherford decía lo siguiente. Los rayos de partícula alfa son disparados. Muchos rayos atraviesan la lámina sin perturbación y son detectados justo detrás de la lámina de oro por el detector. Otra cosa importante es, a veces llegan, chocan con la lámina de oro y son desviados en una dirección un poco no recta detrás de la lámina de oro, pero otras veces son reflejados. ¿A qué se debe que puedan pasar o que no puedan pasar? Entonces el señor Rutherford viene y lanza su modelo atómico. Él dice, el átomo es hueco. Presenta muy poca, bueno, su masa está concentrada en áreas muy pequeñas, muy poca masa. Bueno, mucha masa, pero muy poco espacio. Y la mayoría de su espacio es hueco. Por eso es que la mayoría de los rayos alfa pudieron atravesar sin problema la lámina de oro. Sin embargo, algunos pasan cerca de una región que contiene carga positiva y al ser de la misma carga que los rayos, que las partículas alfa, sabemos que las cargas iguales se repelen, pues tiende a repeler los rayos alfa. Por eso es que son ligeramente desviados. Pero hay algunos que impactan prácticamente de forma directa estas cargas positivas y son reflejados. Entonces él decía que toda la carga positiva se concentra en regiones muy pequeñitas del átomo. Entonces nace de ahí su modelo atómico. Un modelo atómico que contiene un núcleo donde se concentra la masa del átomo y todas sus cargas positivas. Y los electrones, en lugar de estar incrustados como un pudín de pasas, están girando alrededor del núcleo, ¿sí? En espacio vacío. Entonces, les digo, nace el modelo más famoso de los modelos atómicos. No es el más correcto, pero es el más famoso. Entonces, Rutherford sugirió un nuevo modelo en el cual el átomo poseía un núcleo en el que se concentraba la masa y la carga positiva. Aquí está el núcleo concentrando la masa y la carga positiva. Y en la zona extranuclear, es decir, fuera del núcleo, se encuentran los electrones de carga negativa girando alrededor del núcleo. Y así nació el modelo del señor Ernest Rutherford. Sin embargo, su propuesta, a pesar de ser muy bella, no concordaba con las observaciones del señor Niels Bohr. Cabe destacar que Niels Bohr era también alumno del señor Rutherford. Así como Rutherford fue alumno de Thomson, pues Bohr viene también a desafiar el modelo propuesto por su profesor. Una vez más, no lo hace por sangrón, sino por observación y que la ciencia siga avanzando. Ok. Voy a poner poquito... Bueno, sí, aquí no hay problema. Ok, el señor Bohr explica cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentan espectros de emisión característicos, ¿sí? Primero que nada, ¿a qué se debe que una carga negativa puede estar girando alrededor de una carga positiva sin problemas? Si yo acabo de decir que las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen, ¿por qué el electrón no es atraído hacia el núcleo y cae? ¿Por qué el electrón no cae hacia las cargas positivas? Tienen cargas opuestas y se atraen. Entonces, eso era una de las observaciones del señor Bohr, ¿sí? Otra era, ¿por qué cuando yo le aplico energía a un elemento, el elemento puede absorberla y luego la libera de forma característica? Por ejemplo, ustedes han visto los fuegos pirotécnicos, la pólvora, los cohetes. A veces son cohetes que lanzan chispas rojas, amarillas, verdes, azules, moradas, violeta y de muchos colores, dorado, no sé, más colores. ¿Por qué es que la pólvora puede brillar de diferentes colores? ¿Ok? Eso se debe a que los elementos poseen espectros de emisión característicos. Ok, el señor Bohr propone la existencia de niveles de energía. Lo voy a explicar 2 o 3 diapositivas más adelante. Además, el modelo del señor Bohr hace referencia, o toma ideas, perdón, de la teoría del efecto fotoeléctrico explicada por el señor Albert Einstein. El efecto fotoeléctrico es un efecto que nosotros aprovechamos en la actualidad dentro de los paneles solares, de los paneles fotovoltaicos. Lo que hacen es transformar la energía luminosa del sol en energía eléctrica. Y los espectros luminosos trabajan de una forma opuesta, pero no utilizan energía eléctrica. Los espectros de emisión
que les digo, ¿qué es lo que ocurre en la pólvora? Se debe a que nosotros tenemos electrones girando alrededor del núcleo en diferentes niveles. Mientras más cerca estén del núcleo, menor energía tienen esos niveles. Y mientras más alejados estén del núcleo, mayor energía tienen esos niveles electrónicos. Y los electrones son capaces de absorber energía del exterior. Es decir, si yo le aplico calor a un átomo, los electrones pueden absorber esa energía calorífica. Y brincan de un nivel de menor energía a un nivel de mayor energía porque ganaron energía. ¿Sí? O sea, brincan porque ganaron energía. Pero si yo dejo de aplicarle calor, el electrón no quiere tener energía de más, el electrón quiere tener mucho menor energía. Entonces suelta la energía que absorbió y regresa a su lugar original. Pero esa energía que suelta, la suelta en forma de luz. ¿Sí? Libera un color rojizo o verde, dependiendo del elemento. Va a ser una emisión luminosa propia para cada tipo, para cada elemento, pues. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. En el modelo atómico Bohr, ok, ese modelo de electrones giran, bueno, en el modelo de Bohr y en el modelo de Rutherford, los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo, ¿sí? Y lo que buscan en el modelo Bohr es tener la órbita de menor energía posible, es decir, la órbita más cercana al núcleo. Esto, si yo lo viera desde el punto de vista electromagnético o del punto de vista mecánico, podríamos tener algún problema, porque tener una carga moviéndose en forma circular, o sea, tener una carga negativa moviéndose en forma circular alrededor de una carga positiva generaría energía o emitiría mmm, energía que podríamos apreciar, pero no pasa así, no lo detectamos. Entonces el señor Bohr viene a proponerle lo siguiente. Entonces, para superar el problema, Bohr supone que los electrones solamente pueden moverse en órbitas específicas, es decir, no andan de que aquí ando bien cerca y bien lejos del núcleo, bien cerca y bien... No. Tienen un lugar específico en el que se van a mover. ¿Sí? Cada uno de esos niveles energéticos se caracteriza, o cada una de esas zonas se caracteriza por su nivel energético. Tenemos 8 niveles energéticos, primero, segundo, sexto, y así hasta llegar al octavo nivel de energía. ¿Sí? Cada órbita puede tener, entonces, puede identificarse, perdón, mediante un número entero que toma valores desde 1 hasta 8. Ese número entero n recibe el nombre de número cuántico principal, porque vamos a ver los números cuánticos. Si han escuchado hablar de física y química cuántica, se refiere al movimiento de los electrones. Entonces, el señor Bohr viene y propone esto, un modelo atómico con 8 niveles de energía. Y los electrones, les digo, pertenecen a un nivel. Si yo le aplico energía en forma de calor, de electricidad, lo que quieran, brincan. Pero en cuanto yo dejo de aportarle energía, regresa a su lugar, como le indica la flecha verde, y libera un fotón, es decir, libera energía luminosa, libera luz. ¿Sí? Eso fue el modelo atómico del señor Bohr. Pero, pues este modelo también podía ser mejorado, y para eso viene el señor Sommerfeld. ¿Sí? Y el modelo de Sommerfeld no viene a desplazar el modelo de Bohr, viene a mejorarlo. Entonces el modelo Sommerfeld es conocido como el modelo de Bohr-Sommerfeld. ¿Sí? Entonces, así de forma muy rápida, ya para terminar, el modelo atómico de Bohr funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno, porque el átomo de hidrógeno solo tiene un electrón. Sin embargo, los espectros realizados para átomos de otros elementos se observaba que los electrones de un mismo nivel de energía tenían distinta energía, ¿sí? Aunque fueran del mismo nivel energético. Y eso podría decirse que existía un error en el modelo del señor Bohr. Entonces, la conclusión del señor Sommerfeld fue que dentro de un mismo nivel energético existen subniveles. Entonces tengo 8 niveles, pero también tengo 4 subniveles. ¿Sí? 4 subniveles diferentes. Otro aporte del señor Sommerfeld es que los orbitales no son redondos, sino elípticos. ¿Sí? Entonces Sommerfeld perfeccionó el modelo de Bohr intentando bailar dos principales defectos de este, o sea, solventar o fijar los errores que tenía el modelo del señor Bohr. Entonces propone las orbas cuasi elípticas para los electrones y unas velocidades relativistas también. Y por hoy le vamos a dejar ahí.